Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. Venezuela, Dios nos bendiga. Como todos los martes, es para mí un enorme placer, un gran honor poder compartir estos momentos con ustedes. Momentos muy complicados, tanto para Venezuela como para el mundo entero. En estas horas están pasando muchas cosas. Ahorita aquí en la ciudad capital, en Caracas, vamos a referir lo que es una vez más la represión brutal del régimen contra ciudadanos y sus representantes legítimos en las calles. Vamos a hablar de lo que está pasando en ese sentido, pero también obviamente no podemos perder de vista lo que son grandes eventos de alcance geopolítico que han tenido lugar en estos últimos días, que tienen que ver obviamente desde la expansión de la epidemia del coronavirus con esta, digamos, guerra no convencional en el mercado del petróleo, que ha provocado no solamente la caída muy significativa en los precios del petróleo, el precio del crudo, pero también en las bolsas de valores del mundo entero. Adicionalmente, tienen lugar encuentros, nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos con el presidente Iván Duque la semana pasada, y hace unos días un encuentro entre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el presidente Donald Trump, y donde claramente se dijo por la calle del medio que el principal foco de estas conversaciones es la situación venezolana, que es insostenible. Entonces, ¿cómo estos eventos, digamos, en el plano, en el tablero mundial, se ven afectados por la situación venezolana y también tienen consecuencias para nosotros? Sobre esto, hoy vamos a tener dos invitados de lujo, son dos conocedores de estos temas que yo permanentemente uso como referencia. Uno de ellos está en México y otro está en Colombia. El que está en México es mexicano, Irving Gatell, que seguramente muchos de ustedes lo siguen por las redes sociales, y en Colombia, Víctor Mijares, venezolano, profesor de la Universidad de los Andes. Es decir, hoy vamos a hablar de cuáles son estas fuerzas en este orden mundial que en este momento sienten que se están, digamos, replanteando y que tiene enormes consecuencias. Antes de eso, quiero decir que hoy es el Día del Médico. A cada uno de los médicos venezolanos, mi cariño y mi respeto. A ustedes les toca quizás la dimensión más cruda y más dolorosa de lo que es esta devastación que ha ocurrido en Venezuela, no solamente porque ven el colapso de todo el servicio de salud en nuestro país, el retroceso diario, y además cómo tienen que salvar vidas con las uñas y muchas veces dejar allí las suelas, los ahorros, el patrimonio propio, por los exiguos ingresos que tienen los médicos, como el resto de los trabajadores y profesionales en nuestro país, bajo este sistema criminal. Pero además porque cada médico sabe que una vida que se pierde, que se pudo haber salvado, es absolutamente injustificable. Y eso es lo que ustedes, los médicos venezolanos, ven todos los días y siguen luchando. Insisto, mi respeto, mi admiración. Vamos a reconstruir una Venezuela sólida, solidaria, justa, libre, productiva, con ustedes, gracias a ustedes y gracias a tantos ciudadanos que día a día siguen firme dándolo todo. No quiero dejar de mencionar también la situación terrible, dantesca, gravísima que está ocurriendo con el doctor Alfredo Coronil Hartmann, poeta, abogado, diplomático, miembro del Consejo Consultivo de Soy Venezuela, que en la noche de este domingo fue secuestrado por el SEBIN. Se supo posteriormente, después de informaciones muy confusas, que efectivamente está en el helicoide secuestrado. El doctor Coronil Hartmann, les recuerdo, es hijo político nada más y nada menos que de Rómulo Betancourt, y cumple 78 años el próximo lunes. Es decir, estamos hablando de un venezolano que tiene digamos, su dimensión intelectual intacta, un hombre sensato, lúcido, valiente, íntegro, pero que físicamente a su edad sufre de diversas debilidades y su vida corre peligro. Está secuestrado y le pedimos a todas las organizaciones y defensores de derechos humanos aquí alrededor del mundo que eleven sus voces, generando toda la presión para que la tiranía lo libere de inmediato. Efectivamente, creo que ya logramos comunicarnos, correcto, todavía no, con el gran
articulista y generador de opinión en temas geopolíticos, Irving Gatell. Lo estamos tratando de contactar, tenemos problemas de comunicación, así que vamos a ir a una brevísima pausa porque él está en México, y al regreso arrancamos esta entrevista con una de las personas que ha enviado los mensajes más interesantes, más provocadores sobre lo que ocurre en este momento con la crisis del petróleo, lo que implica esto para Rusia, para Irán, para Cuba, para Estados Unidos, desde luego Arabia Saudita y Venezuela. Y mientras tanto voy a tratar de poder actualizar la información de lo que está ocurriendo con los diputados que se concentraron, convocaron a la Plaza Juan Pablo II esta mañana para dirigirse a la Asamblea Nacional. Fueron brutalmente reprimidos y se están orientando en este momento hacia la Plaza Alfredo Sadel, donde tenemos entendido va a ser la sesión de la Asamblea Nacional el día de hoy. No sabemos si hay venezolanos heridos, sabemos que ha habido una represión muy fuerte a la altura de Chacaíto, y en el transcurso del programa los mantendremos informados de lo que está pasando hoy en esta hora en las calles de Caracas, cuando nuevamente la tiranía, el narco régimen criminal demuestra que no están dispuestos a permitir el ejercicio de los mecanismos institucionales convencionales, y que no nos queda otra que aglutinar toda la fuerza interna y externa para lograr el desalojo de estos criminales del poder. Vamos a una breve pausa y al regreso seguimos aquí contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Buenos Restaurantes ofrecen más variado y extenso menú gastronómico para los comensales más exigentes. Si lo que deseas comer no está en su menú, sus maestros del arte culinario te lo elaboran como tú deseas. Acércate y calma tu antojo. En la 6ª Avenida de Altamira, entre 3ª y 5ª Transversal, está Buenos Restaurantes, único y especial. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la opción de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el radar de los barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos.
El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo y finalmente lo logramos contactar a Irving Gatell, mexicano, estudioso de teología, música, escritor con mucha experiencia en la historia judía y en el conflicto de Medio Oriente, pero además se ha hecho, yo diría, mundialmente conocido a través de sus redes sociales, explicando de una manera pedagógica, audaz, cruda, lo que está ocurriendo en esa dimensión geopolítica y las consecuencias que tiene para América Latina, para su México natal y, por supuesto, para Venezuela. Irving, un enorme placer haberte contactado. No fue fácil ubicarte. Así es, tuvimos un poco de problemas, pero ya estamos aquí. No, yo digo incluso antes, ¿cómo te conseguía? Porque tú eres muy famoso por las redes sociales y no tenía cómo conseguir tu teléfono y finalmente lo logré. Quiero decirte que tienes muchos seguidores aquí en Venezuela y me encantaría que un día habláramos de música y de teología y tantas cosas sobre las que escribes. Y yo sé que ahora vas a entrar además también en el ámbito literario con unos cuentos, ¿no? Sí, así es, y estoy a tus órdenes, cuando gustes platicamos. Excelente, bueno, fíjate, yo quería que empezáramos, no sé si estás al tanto, pero en este momento hay una situación de represión brutal en las calles de Caracas, del régimen efectivamente, contra los diputados, contra el presidente interino Juan Guaidó, y es una demostración más, ya los venezolanos lo conocemos demasiado bien, de cuál es la naturaleza real de esta tiranía, que es criminal terrorista, algo que costó mucho que el mundo entendiera. Pero las cosas están cambiando y realmente yo quisiera entrar de lleno en lo que han sido tus últimos hilos en estas últimas 24, 48 horas que hacen referencia a este nuevo tipo de guerras que están desatadas en el mundo, que no son los conflictos convencionales, y qué papel jugamos allí. ¿Somos un peón? ¿Somos un títere? ¿Cómo nos afecta? Y cuando hablo de nosotros, hablo de América Latina y después de los casos específicos de Venezuela y de México. Y bienvenido. Ok, gracias. Mira, así es, la guerra ha evolucionado, y ha evolucionado, vamos a decirlo así, bien capitalistamente, a causa del mercado. La guerra es un asunto caro, entonces ya ahorita las grandes potencias militares, principalmente Estados Unidos y Rusia, ya no se involucran tan fácilmente en una guerra convencional porque significa gastar dinero. Ya no se involucran en proyectos expansionistas o imperialistas, porque eso significa gastar mucho dinero. Entonces, por ejemplo, lo hemos podido ver muy marcadamente en el caso de Rusia y su presencia en Siria, que está literalmente en un plan de mercenarios. Es decir, están allí porque Irán les está pagando. Entonces, bueno, esto hace que obviamente los países que, digamos, están en pleito con Irán, nótese, con Irán, no con Rusia, puedan implementar otro tipo de estrategias para golpear. Y en este caso lo vimos muy claro con Arabia Saudita, que simple y sencillamente se lanzó contra los precios del petróleo, y entonces todas las economías petrolizadas resienten la caída de los precios. Pero hay una diferencia. Arabia Saudita, Estados Unidos, Australia, Noruega, o sea, economías en donde es importante el petróleo,
tienen el soporte económico para resistir el golpe. Exactamente. Rusia tiene un fondo económico de 150 mil millones de dólares que le permite absorber este golpe. Lo ha venido ahorrando a lo largo de varias décadas. Esto le permite absorber el golpe, o sea, no es Rusia quien más va a sufrir con esto, pero este golpe a los precios del petróleo sí impacta directamente de lleno en la columna vertebral de países como Irán y de países como Venezuela. A México también nos está pegando fuerte. Irving, Pero pero vamos a ir un paso más atrás, porque yo creo Ajá. que no necesariamente toda la historia del conflicto en Medio Oriente está tan clara ahorita. Y yo creo que el rol que jugó Siria allí y cómo se alineó en un determinado momento las fuerzas entre Irán y Rusia, ¿podríamos explicarlo un poco mejor? ¿Y por qué tú crees que ahora ha habido entonces esta ruptura entre lo que fue la aproximación entre Rusia y Arabia Saudita, que se trataban con respeto hasta hace muy poco, que se aproximaron incluso en el OPEP Sí. Plus, ¿no? En el OPEP más. Claro, mira, aquí lo que hay que entender es que el conflicto añejo, o sea, milenario, ancestral, es entre Arabia Saudita e Irán, o bueno, lo que antes era llamado Persia. ¿Por qué? Porque en un momento crítico en la evolución del Islam, Arabia Saudita se decanta por la línea sunita e Irán se decanta por la línea chiita. Entonces, es un conflicto eminentemente religioso, de fundamentalismos religiosos que, bueno, ha tenido su evolución, ha tenido sus altibajos. Con el Shah de Irán, con el régimen anterior en Irán, estamos hablando de que, tal vez no era un régimen muy amable en muchos aspectos, y bueno, por eso hubo el descontento popular suficiente para tumbarlo, pero por lo menos el Shah de Irán mantuvo la cuestión religiosa en un plano bastante bajo, en un bajo nivel. Entonces esto no era un motivo de conflicto. Por lo que viene a sustituirlo es un régimen fundamentalista, el primer régimen islamista que tenemos en la historia moderna, el régimen de los ayatolás. Y entonces, bueno, se reactiva el elemento religioso en el conflicto. Otro Y bueno, componente, esto ha sido, que más el componente terrorista y del aval del terrorismo, que es muy bueno, importante. lo que pasa es que en la visión radical de los ayatolás, el terrorismo también era una alternativa válida para mantener esta guerra, ¿no? Entonces, bueno, esa es la razón por la que Irán se ha dedicado a financiar o a organizar movimientos terroristas como Hezbollah, con amplia presencia en América Latina y en el régimen de Nicolás Maduro, justamente para, ir aplicando su proyecto expansionista. Aquí, fíjate lo que son las cosas a la larga. La gran ventaja que se tuvo fue que la visión de los líderes iraníes es profundamente retrógrada. Entonces, ellos están atorados en un paradigma caduco, pero entonces todavía creen en los proyectos imperialistas y lo están intentando hacer en el estilo del siglo X, así de expandirse militarmente. Les está saliendo carísimo y por eso los ayatolás han metido a Irán en una crisis económica terrible. Pero bueno, en el momento en que estallan las primaveras árabes, hace 8 o 9 años, el riesgo de perder el control de Siria obligó a Irán a empezar a depender militarmente, logísticamente, de Rusia, que Rusia estuvo feliz de hacer ese trabajo, no por una afinidad ideológica. En realidad Putin y su gobierno tienen unas diferencias profundas de fondo ideológicamente con Irán, pero era dinero fresco para Rusia, una economía que se ha mantenido ahí detenida con pinzas desde la perestroika. O sea, mejoró mucho saliendo del esquema socialista y abriéndose al libre mercado, mejoró muchísimo la economía rusa, pero bueno, sigue allí siendo una economía frágil. Y además un sistema de mafias, que hay que decirlo. Sí, pero también sobre todo porque es un sistema petrolizado. Entonces, dependes de los vaivenes del petróleo. Claro, en la época de auge petrolero, y ustedes los venezolanos saben de qué estoy hablando, en la época de auge petrolero hace unos 10, 12 años, obviamente Rusia estaba feliz. Pero bueno, se vienen las bajas, las caídas en los precios del petróleo y todo cambia. Máxime porque ahorita ya está claro que el petróleo como negocio va de salida. Ya ahorita vienen los combustibles alternativos, viene la innovación tecnológica, entonces esto al final de cuentas se va cambiando. Entonces, y eso significa Rusia, que el poder relativo de Rusia, el poder real relativo de Rusia, obviamente disminuye cada día que pasa.
Exacto, Rusia es una gran potencia militar, pero no una gran potencia económica. Entonces, cuando ha habido que ponerle el alto a Rusia, Estados Unidos o cualquier otro país, pues sobre todo Estados Unidos, le pegan en la economía, no en lo militar. Bueno, Putin, podríamos decir muchas cosas de él, pero el tipo no tiene un pelo de tonto. Entonces sabe conducirse, sabe hasta dónde, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces se da este contubernio entre Irán y Rusia. Que vamos a explicarlo resumida, por favor, porque tu tesis es interesante. Tú dices, bueno, Rusia necesita seguir cobrándole real a Irán, por lo tanto le conviene que se mantenga la guerra en Siria, porque Exacto. de ahí es que saca la plata. Entonces, no derrotaron, habiendo podido derrotar a Bashar al-Assad, sino que lo dejaron allí para darle larga a esa guerra y poder seguir cobrando dinero. También Obama jugó de una manera muy débil. Tú haces referencia a eso también en tu último análisis, ¿correcto? Exacto. Barack Obama, ahí sí son razones completamente diferentes, pero la política de Barack Obama no tuvo pies ni cabeza, fue pésima, particularmente en Medio Oriente, o sea, complicó más las cosas de lo que ya estaban. Entonces, uno de los grandísimos errores de Barack Obama fue probablemente, o sea, así es como yo lo veo en retrospectiva más bien, creer que la manera de apaciguar el Medio Oriente era permitir que Irán se emparejara en su potencial militar con Israel, que es la gran potencia militar de la zona. Entonces, Obama intentó por todos los medios frenar a Israel y empoderar a Irán, que eso para lo único que sirvió fue para que se volviera todavía más brutal la guerra civil en Siria y otros proyectos expansionistas iraníes. Entonces, bueno, vino el cambio de sistema en Estados Unidos con la llegada de Trump, que se pueden cuestionar muchas cosas de ese señor, pero por lo menos la política en Medio Oriente se ajustó a algo más realista. Y entonces, bueno, Israel obviamente nunca se dejó presionar, nunca se sometió a las intenciones de Barack Obama y mantuvo su primacía militar en la zona. E Irán, por su lado, siguió desgastándose económicamente con la guerra civil en Siria, con sus proyectos expansionistas en Yemen, con la guerrilla Houthi, y sobre todo con el financiamiento de grupos terroristas externos como Hezbollah, que le sale carísimo. Pero bueno, en todo este desgaste, o sea, Irán cada vez se va convirtiendo en un socio innecesario, o sea, en alguien que ya no tiene mucho dinero que aportar. Músculo. Ahora una cosa, Irving, tenemos que hacer una breve pausa. Te pido que te quedes unos minutos con nosotros, porque tú planteabas en tu análisis, en tu hilo de famosos de tweets, cómo se produce una aproximación entre Rusia y Arabia Saudita en el tema petróleo, de ver cómo cooperaban. Sin embargo, y se crea el OPEP+. El OPEP+ incluye a Rusia. Este fin de semana se produce una ruptura. Arabia Saudita le dice a los rusos, miren, vale, vamos a bajar todos en la producción, ustedes les toca 1,5 millones. Los rusos dicen, ya yo he bajado muchas veces. Esos son los americanos que cada vez que yo bajo, los productores de Shell Oil se agarran mi porción del mercado, que es donde está la guerra mundial en lo económico, y dicen, no reduzco. Entonces los sauditas le dicen, tú no vas a bajar tu producción, entonces yo te bajo los precios. Y esto resultó en que el día lunes se produjo la caída más grande en un solo día en las bolsas de valores del mundo. ¿Qué impacto tiene esto? Tu tweet 21 dice, Irán puede caer por su propio peso. Venezuela caerá si Rusia la abandona. Pero Rusia, que no iba tan mal con Arabia Saudita, también está afectada. ¿No existe el riesgo de que Rusia refuerce sus vínculos con Venezuela ante esta medida saudí? Tú dices, no lo creo. ¿Nos los puedes explicar al regreso? Con gusto. Vamos a una breve pausa. Ya regresamos con Irving Cattell desde México. Contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido. El socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero de los demás. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo y conversando con el escritor mexicano Irving Gatell, teólogo, músico, muy reconocido en las redes sociales por su gran conocimiento de la historia judía del Medio Oriente y que tan activa, digamos, y con tantas noticias produciéndose día a día, nos tiene, y obviamente con las enormes implicaciones que tiene para la realidad de América Latina, particularmente para la situación venezolana y de México. Retomamos el punto. Con este conflicto, este enfrentamiento que se ha hecho en materia de los precios del petróleo, la guerra del petróleo que se desató a partir del fin de semana, Irving, ¿cómo queda Rusia y sus relaciones con Venezuela? ¿Más fuertes? ¿Más débiles? ¿Qué márgenes, qué grados de libertad tiene Rusia realmente frente a la posición de Estados Unidos, que, como mencionábamos al principio, claramente le está diciendo a los cubanos, a los venezolanos, a los nicaragüenses, se acabó, con aliados del tamaño de Bolsonaro o de Duque? Sí, mira, yo personalmente creo que la relación entre Rusia y Venezuela se debilita, que la relación entre Rusia y Venezuela, al igual que con el caso de Irán, no es ideológica. Es decir, mira, a estas alturas del partido, nadie puede estar ideológicamente de acuerdo con lo que está haciendo Nicolás Maduro. O sea, solamente obviamente Cuba por razones más que obvias y los grupos simpatizantes en América Latina, o sea, los grupos de gente, partidos políticos o ligas comunistas, etcétera, en América Latina. Pero a nivel de gobierno, para todo el mundo es evidente que la conducción política de Venezuela por parte del régimen de Maduro es desastrosa. Entonces, en esencia, nadie puede estar de acuerdo con ello. Rusia ha mantenido esta relación, ha mantenido este vínculo por dinero. Y bueno, tú sabes, tú lo sabrás mejor que yo. O sea, todos los escándalos, todos estos rumores que se ha hablado de todo el oro que ha salido de Venezuela hacia Rusia, justamente para pago de favores. Entonces, Rusia se mantiene ahí y defiende a Venezuela, cuida a Maduro, pues porque es una fuente de ingresos todavía permanente. Pero justamente la parte brillante de este golpe que asesta Arabia Saudita es que más que golpear a Rusia, te digo, sí le afecta, pero Rusia tiene un fondo ahí, un ahorro guardado con lo que puede sortear la crisis. El golpe más bien afecta a Irán y a Venezuela, los regímenes que le están pagando a Rusia por mantenerlos, por cuidarlos. Entonces, si Venezuela empieza a perder su potencial para pagar los servicios, el apoyo ruso, digo, obviamente Cuba ya no va a salir al quite, Cuba no va a salir a pagar. El Foro de Sao Paulo, eso lo puse en mi último tweet, en mi último hilo. Ahora quiero que hablemos del Foro de Sao Paulo porque creo que es interesante tu abordaje, ¿no? Sí. Sí, o sea, el Foro de Sao Paulo creo que tenía la intención de hacer de México el siguiente país. Bueno, ya perdieron Bolivia, perdieron Argentina durante el macrismo y ahorita con Alberto Fernández no está en condiciones de regresar, perdieron Brasil. Entonces veían en México como que la tabla de salvación para empezar a sacar de ahí dinero. Pero bueno, tenemos un presidente bastante torpe que está hundiendo la economía local. México no va a poder responder a ese... ¿Crees que la pretensión del Foro de Sao Paulo de lograr que López Obrador fuera como decimos nosotros, un chorro, una manguera de plata, como lo fue en su momento Venezuela y también Lula en Brasil, no es posible? Ni remotamente, o sea, no hay manera. Entonces, Venezuela quedándose con menos dinero resulta menos atractiva para Rusia. Entonces ya parece que al final de cuentas el mensaje... o sea, esto lo digo a nivel de especulación, por supuesto, me parece que al final de cuentas el mensaje de Arabia Saudita hacia Rusia es, mira, si ya nos estamos llevando mejor, ya vente de este lado, ya ponte a hacer negocios con nosotros.
Claro, ya estos ya dejan de pero caer. pareciera que lo del domingo no va por ese camino, porque Arabia Saudita le ha dado un golpe enorme al reducir los precios de sus Sí, petróleos, pero ¿no? mira, es un golpe enorme que también afecta a Estados Unidos y también afecta a Arabia Saudita. O sea, es un golpe en donde todos salieron afectados. Aquí el problema es ahora qué vas a hacer después de la afectación. O sea, por ejemplo, las pequeñas empresas estadounidenses que trabajan alrededor de Shell salieron muy afectadas con Sí, este golpe. bueno, O sea, sí, y muchas están en riesgo de cerrar. claro, ahí la verdad es que muchas empresas grandes con bolsillos enormes ya se habían ido metiendo en el mercado shale y yo no veo a esas empresas saliendo. Las que a mí me No, preocupa precisamente sí es el petróleo venezolano y el petróleo mexicano porque tienen infraestructuras que tienen un déficit de inversión enorme en los últimos años. no, bueno, la condición del petróleo mexicano está terrible y está empeorando. O sea, el año pasado tuvimos el nivel de pérdidas récord de toda la historia. 11 mil millones Pemex, de dólares, correcto. ¿Perdón? 1.000 millones de dólares fue lo que perdió No, no, Pemex. no. Pemex el año pasado perdió 35 mil millones de dólares. El año pasado, nada más en un año. No, brutal. 35 mil millones de dólares, o sea, más que los ingresos, que las ganancias de la Royal Dutch Oil Company y Exxon juntos. Ahora, volviendo al tema del Foro de Sao Paulo, porque nos quedan 3 minutos, te voy a tener que invitar próximamente para continuar, Irving, porque Con gusto, estoy a tus órdenes. es apasionante. Ahora, fíjate, recordemos que en su momento el Foro de Sao Paulo en el año 2008-2009 llegó a tener hasta 14 presidentes y jefes de Estado en el hemisferio. Era una plataforma donde había un componente ideológico que los aglutinaba, pero que fue dándole una naturaleza más bien criminal y de corrupción cada vez más evidente. Sin embargo, hubo un momento en estos últimos años donde un vínculo que no se conocía al menos, que era con el narcotráfico y los carteles, se hizo público. Entonces, yo creo que esa dimensión que ya es conocida, el Foro de Sao Paulo se reunió aquí, como sabes, recientemente y también estuvo aquí el 25 de julio del año pasado, aquí en Caracas, fueron por la calle del medio diciendo, este es el plan. Y ya no son solo estos, digamos, state actors, o sea, actores de Estado, sino estas estructuras criminales del mundo vinculadas a cualquier esquema, a cualquier negocio, por criminal e ilícito que sea. Entonces es una estructura que además ha producido en Venezuela la convergencia del sistema del crimen organizado al sistema del terrorismo internacional. Entonces yo creo que no podemos subestimar lo que estos criminales han creado como una plataforma de soporte. Sí, obviamente, pero te voy a decir una cosa, la desventaja con el narco es que el narco tampoco tiene lealtad ideológica. O sea, si el otro bloque, o sea, los enemigos del Foro de Sao Paulo, al final de cuentas dejan que el narco funcione, el narco va a buscar las condiciones más óptimas para funcionar. Y el Foro de Sao Paulo tiene un severísimo problema. Es improductivo. Son economías de orientación socialista y las economías de orientación socialista, perdón, pobres y ya quiebran. lo demostró, no generan dinero, no generan riqueza. Entonces, el Foro de Sao Paulo por sí mismo se está acabando sus recursos. El narco se puede adaptar a cualquier sistema de gobierno, a cualquier línea política. Y aparte, ahí sí yo creo que lo que ya deberían de hacer las naciones de América Latina es proceder a la legalización del mercado de drogas, una medida muy radical, pero es la única manera en la que le quitas el negocio al narco. De Entonces, rentabilidad. también eso se puede combatir. Este es un tema apasionante. Sobre esto yo te tengo que volver a invitar para que hablemos del tema del negocio de la droga, de las opciones en términos de legalización, de los grupos y las opiniones que allí están en este momento, digamos, desatadas y efectivamente las consecuencias que tiene para nosotros. Mira, me parece súper interesante tu visión de lo que está ocurriendo, Irving. De verdad quiero agradecerte porque nos introduces a todos de manera rápida a cada uno de estos eventos que ocurren, pedagógica, didáctica y profunda. Y entendemos, los venezolanos nos ha resultado muy costoso darnos cuenta que hay todo un tablero de fuerzas y de actores que han utilizado a Venezuela para reproducir muchos de estos conflictos que ha generado además la devastación humana, económica, social y moral de nuestro país, pero aquí estamos y yo al igual que tú creo que hay muchos de estos eventos que lucen muy
muy favorables para nuestro propósito, que es dejar atrás corrupción, populismo, socialismo y militarismo y avanzar por unas verdaderas sociedades prósperas, abiertas a los mercados y con gente rica, no con estados ricos, sino con ciudadanos ricos. Muchísimas gracias, un placer haberte conocido, de verdad. Estoy a tus órdenes cuando gusten, con todo gusto, un placer para mí estar con ustedes. Increíble, un latinoamericano de excepción, interesantísimo, Irving Gatell desde México. Y ahora tengo otro gran latinoamericano, pero este es venezolanito, este es criollo y está en Colombia. Y es nada más y nada menos que Víctor Mijares, politólogo, tiene PhD en la Universidad de Hamburgo, profesor de la Universidad de los Andes, y creo que ahorita estamos allí tratando, como oyen, es el Skype, pero ahí ya lo vamos a tener. Listo, ¿me escuchas, Víctor? Ya va, nos estamos conectando con Víctor, porque así como estábamos viendo con Irving Gatell, todo el tema del tablero mundial y las fuerzas que se están moviendo, no solo en materia de petróleo, pero sí todo lo que tiene que ver con el caso del coronavirus, que indiscutiblemente ha tenido un efecto de acentuar y profundizar estos golpes que han habido en los mercados de valores mundiales en los últimos dos días. Ahora, ¿cómo traemos esto ya al plano más de las relaciones Colombia, Venezuela y el resto de América Latina? Y ahora sí tenemos a Víctor Mijares. Víctor, gracias por acompañarnos. Hola María Corina, ¿cómo estás? Qué gusto. Yo sé que te surgió unas clases, unas reuniones última hora, pero nos estás dando unos minutos, lo que te agradecemos muchísimo. Pero bueno, esperemos que en las próximas oportunidades vamos a conversar con más calma. No sé si tuviste chance de escuchar parte de la conversación que teníamos ahorita con Irving Gatell, que él es mexicano, teólogo y experto en el tema del Medio Oriente. O sea, toda la explicación de lo que está ocurriendo en la guerra de petróleo y cómo eso afecta a Venezuela hoy. Yo quería, desde tu perspectiva, entendiendo lo que está ocurriendo en Colombia, estas últimas reuniones que han habido de Donald Trump, tanto con Duque como con Bolsonaro, ¿qué efecto tú ves que se potencia con estas otras cosas y qué consecuencias directas tiene en la crisis venezolana desde tu perspectiva? Bueno, te cuento, desde mi perspectiva, hay un intento de reactivar un poco toda esta operación para lo que en Colombia se ha llamado el cerco diplomático, para un poco aislar a Venezuela, cosa que ya ha venido ocurriendo con cierto éxito parcial en el hemisferio occidental, pero que no se ha logrado obviamente con otras potencias euroasiáticas, potencias como China, potencias como Rusia, y obviamente digamos unas relaciones que han sido muy intensas, muy diversificadas, no solamente de Maduro, sino desde los tiempos de Hugo Chávez, un poco pareciera previendo que este momento de tensión podría llegar. En ese contexto en particular sí debemos tomar nota de algo muy importante, que es particularmente difícil, no solamente para el gobierno venezolano, el gobierno de Maduro, sino también para toda la sociedad venezolana, y es que naturalmente en estas tensiones que no las controla Venezuela, que no tienen nada que ver con Venezuela, sí Venezuela se ve sacrificada en gran medida, y tiene que ver con esta guerra de precios del petróleo que Arabia Saudita lanza en un momento muy particular, sabiendo que va a tener un impacto muy profundo, porque estamos en un contexto de coronavirus y de caída de la demanda y de desaceleración de la economía mundial, y particularmente la de China. En ese contexto muy particular, recordemos, Venezuela, parte de la OPEP, está alineada con un país no OPEP como Rusia en materia de lo que se espera, es decir, recorte de la producción para poder Venezuela por lo menos tener algún tipo de alivio en materia de precios del petróleo, pero con su socio natural, que sería en este caso Arabia Saudita, tiene una relación de mayor distancia. Eso en un contexto en el cual Venezuela tiene una muy baja capacidad de producción petrolera, y en donde, aquí hay una cosa muy importante, y esto es, digamos, mi interpretación, digamos, a partir de estos juegos de mercado, el mundo va a tender a refugiar sus capitales en oro. Y sabemos que eso se ha convertido en una fuente alternativa, no tanto del Estado venezolano, sino de grupos que están en torno mafiosos al poder en Venezuela, de la mafia y el crimen. Esos grupos, si el Estado venezolano pierde por la caída de los precios del petróleo, estos grupos ganan por el refugio de la economía mundial en el oro. Ahora, en ese sentido, los Estados Unidos, el Departamento de Tesoro ha ido poniendo una serie de trabas, de seguimientos, de obstáculos y de sanciones feroces, sin precedente, precisamente a esas actividades criminales que, hay que decirlo,
La plata que se roban del oro no es para traer medicinas y alimentos para Venezuela, sino para engrosar esas cuentas milmillonarias de dólares alrededor del mundo. Sí, y el problema, digamos, fundamental con el oro venezolano, como se ha venido registrando en medios de comunicación, analistas, etcétera, tiene que ver precisamente con su carácter parafiscal, con su carácter ilegal, con que se ha asociado al oro venezolano y se le ha catalogado como parte de ese oro sangriento, ¿no? Es decir, que no cumple con las condiciones mínimas, y allí han cumplido algunas funciones interesantes países como Turquía o como Sudáfrica, que han servido para lavar parte de ese oro. Ahora, efectivamente, como tú dices, Dubái necesariamente y África. Ajá. Cuéntame. Que también Dubái y también varios países en África se prestaron ese tipo de ¿sabes? De hacer Por supuesto. cuentas. El caso de Uganda es el caso quizás más emblemático de los países africanos, aparte de Sudáfrica. Pero entonces, lo que ha venido ocurriendo y lo que pareciera ocurrir entonces es que estamos viendo una situación muy, generalmente cuando se ve a Venezuela desde el exterior, la gente lo ve dividido, ¿no? Es decir, 2 gobiernos en paralelo, 2 asambleas en paralelo, tribunales en paralelo. Pero es que además hay unas divisiones mucho más importantes que tienen que ver con esas tensiones que yo vengo, registrando hace algún tiempo, que tiene que ver con una división muy marcada entre los beneficios del Estado y los beneficios de quien ejerce el gobierno en la práctica en Venezuela, que es Nicolás Maduro. Y esa división, de facto, plantea entonces que efectivamente hay una economía minera de hidrocarburos, quiero decir, controlada por el Estado, que es parte de la industria nacional venezolana, y hay otra economía paralela también minera, también extractivista, pero que no favorece al Estado, que no está en función de generar ingresos nacionales. Entonces, estas tensiones van a quedar muy en evidencia ahora con esta caída de los precios del petróleo, insisto, que posiblemente pueden estar acompañadas de un disparado precio del dólar, el dólar ya lo vimos, pero del oro particularmente, como un metal de refugio para las economías, que obviamente, para inversores que obviamente se sienten un poco incómodos, nerviosos con toda esta posible recesión mundial. Víctor, con esto que está pasando, y efectivamente los Estados Unidos y otros países aliados conocen estas prácticas criminales y ya han ido haciendo, ¿sabes?, su mapa y sus rutas y sus operadores. Viene entonces esto viene acompañado de una serie de reuniones y de mensajes que en los últimos días, por parte de los 3 principales países aliados, los gobiernos, en este caso incluso los presidentes Trump, Duque y Bolsonaro, le han enviado no solo al régimen, a todo el sistema de corrupción que tiene sus tentáculos, no solo en la sociedad venezolana, sino también hacia afuera. Ya va. Viene ahora además una nueva reunión del TIAR, donde va a tener lugar en los próximos días, y donde se plantea una escalada en acciones sin precedentes, es decir, porque nunca antes había existido un estado criminal en este hemisferio con vínculos tan evidentes y tan profundos con el terrorismo y el crimen organizado. Entonces, ¿cómo ves tú estos márgenes de acción y qué esperas tú que puede ser la reacción del régimen? ¿Tú crees que es factible llegar a ese punto en el cual de costo de permanencia para Maduro y sus mafias es mayor que el costo de salida y se puede realmente facilitar una transición negociada? Yo lamentablemente creo que no veo tan clara esa posibilidad, y lo digo por lo siguiente: en paralelo con todas estas movidas que se vienen dando, con toda esta diplomacia para acercar al gobierno de Nicolás Maduro, también se vienen dando algunos movimientos importantes para acercar, en este caso, por ejemplo, al secretario general Almagro en la OEA. Tratar de evitar que Almagro pueda ser reelecto como secretario general, tratar de cambiar el balance de poder, sobre todo institucional, en un espacio que ha sido tan importante para ventilar los asuntos venezolanos como la OEA, va a ser un escenario importante de tensiones. Estamos hablando también de los 3 principales aliados de los grupos de oposición demócratas en Venezuela, que, como tú lo acabas de mencionar, son Trump, Duque y Bolsonaro. No cuentan con el apoyo internacional y mediático
que sea, digamos, tan significativo. Hay mucha, vamos a decirlo así, hay un poco de vergüenza, ¿no? Es un poco unos aliados que le dan mucha vergüenza a algunos grupos de oposición en Venezuela porque consideran que la idea en este caso sería tener más aliados de centro izquierda, que pudiesen de algún modo tener una cara mucho más amigable, mucho más potable. Víctor, perdón sí. que te haga un comentario así. Eso no es lo que siente la sociedad venezolana. Mira, que aquí No, haya una dirigencia política de izquierda. De la posición externa. Claro, no, pero ya va. Pero si hay una política, o digamos una dirigencia política que son de izquierda y que no quieren, digamos, reconocer la necesidad de contar con el apoyo del presidente Duque, el presidente Bolsonaro, el presidente Trump, allá ellos. Pero aquí hay un país desesperado que se está muriendo de hambre, donde aquí en Caracas, Víctor, yo estaba viendo unos estudios cualitativos de esta semana, 8 de cada 10 niños entre 8 y 10 años no te pueden, entre cuarto y sexto grado, no te pueden leer 2 líneas completas, corrido. ¿Tú puedes creer esto? O sea, esto es un país que nuestros niños no están recibiendo educación, no están recibiendo atención médica, no se están alimentando, un país que se está desgarrando, que está absolutamente desesperado y que reconoce que necesitamos ayuda externa. Entonces, que haya una dirección política aquí que no lo entienda, bueno, está de espalda al país y el país no los va a reconocer más. Sí, yo digamos, entiendo perfectamente esto, pero hay que dejar eso en claro también, María Corina, y es que la oposición venezolana no está dividida, sino fragmentada. Eso lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. No ha habido tampoco capacidad de ninguno de los polos de la oposición venezolana para arrastrar a los otros. Fíjate que ni siquiera estoy usando el término convencer o conciliar o crear una gran alianza, no, de arrastrar o aplastar a los otros, para ser incluso mucho más severo en mi afirmación. Ninguno de los polos se ha logrado superponer al otro y cada uno sigue teniendo y sigue manejando cuotas importantes de poder y de apoyo, y eso ha generado también una confusión tremenda una confusión también un poco interesada, ¿no? Porque muchos actores internacionales, ONGs, grupos de derechos humanos se han escudado bajo esta realidad de decir, bueno, es que no es posible apoyar a la oposición venezolana porque ellos mismos no se entienden entre sí, pero es algo que efectivamente se usa como un arma, como un instrumento para neutralizar entonces cualquier posición y como una alternativa al chavismo, precisamente porque hay una realidad de fondo, y es que ningún grupo logra imponerse, y en ese ambiente en el cual ningún grupo logra imponerse, no hay una resistencia real, capaz, frente a Nicolás Maduro, al PSV, y eso hace, digamos, que la inercia ayude al poder. Bueno, tú sabes que yo creo que allí hemos avanzado mucho. Primero, sí han habido momentos donde ha habido, digamos, alineación, donde aquellos que estaban, digamos, en posiciones de cohabitación fueron puestos a un lado, y lo vimos el año pasado. El 23 de enero, Guaidó juramentándose con todo el país por detrás. O sea, y tú veías ahí todo el país obligó a una dirigencia política que no creía en esa ruta del coraje a por lo menos neutralizarse. Evidentemente, los últimos eventos que ocurrieron en la Asamblea Nacional, cuando salieron los diputados como el señor Parra y compañía, que claramente se pusieron del lado de la tiranía, demostró que había habido infiltración todo el tiempo. Y eso explica porque en tantos momentos que hemos estado a punto de lograr un quiebre, pues ha habido un retroceso. Pero yo creo que esto es parte de los sistemas mafiosos que penetran con mucha plata, no solamente la política, tú lo sabes, Víctor, penetran las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación, el sistema financiero, las universidades, hasta las iglesias, porque tienen muchísimo dinero. Entonces, cuando se destapa esa estructura de complicidad, bueno, tú vas desmoronando uno de los soportes que tenía la tiranía. Entonces, yo creo que en ese sentido se ha avanzado, el país está más claro quién es quién. Obviamente hay una ruta que busca, digamos, el apaciguamiento y la normalización, y decir, hay más plata en la calle, tú sabes, hay bodegones, y por lo tanto nada más útil que unas supuestas elecciones parlamentarias que lo que dan es ese espacio o esa imagen de normalización y estabilidad. Pero la inmensa mayoría del país se sigue muriendo de hambre. Un kilo de leche te cuesta 3 veces la pensión mensual. Tú tienes que en Táchira, en Mérida, en Trujillo, en Maracaibo, los cortes de luz son entre 6 y 18 horas al día, y esa es la realidad real, la verdadera.
no la que te tratan de vender, aquellos que además buscan, como tú dices, algunos actores internacionales, a los zapateros, a lavarles la cara, porque a miles de distancia, de kilómetros de distancia, pues bueno, se vive la realidad de manera distinta. Así que yo sí te digo desde aquí, es duro, complejo lo que enfrentamos, pero yo siento que una ciudadanía que está mucho más clara y yo sí veo las cosas moviéndose con enorme riesgo y con enorme costo, pero en la única opción posible, que es la del enfrentamiento moral, ¿sabes?, de fondo, con la tiranía, sin ninguna concesión, descartando la cohabitación, que nos va a llevar a la liberación del país. Bien, digamos, el contexto actual en materia de, por ejemplo, precios de las materias primas, la forma en la cual se han mantenido, a pesar de las sanciones, unos vínculos muy importantes con algunas potencias que han venido contribuyendo a la sostenibilidad del régimen en Venezuela, ponen, obviamente, como tú bien lo has dicho, muy cuesta arriba esa salida. Lo otro tiene que ver con precisamente ese fenómeno de la normalización o la aparente normalización, lo que se quiere vender como una normalización de la economía venezolana. Claramente no es una normalización, es una adaptación y de algún modo también una penetración de capitales ilícitos que sirven también para reactivar algunos sectores de la economía, pero allí también hay una realidad que oculta a otra. Y esa realidad que oculta a otra tiene que ver con el hecho de que esa parte de la población cada vez más vulnerable tiene menos capacidad de movilización, tiene menos capacidad de impacto. Y eso es precisamente lo que, digamos, una de las cosas que está ayudando a la sostenibilidad del status quo en Venezuela. Ese impacto menor que está teniendo la sociedad civil, una sociedad civil que cada vez más puede estar muy convencida, pero es también bastante débil, tiene muy poca capacidad de movilización y de generar algún impacto importante. Y del otro lado está el tema de las Fuerzas Armadas, que es un tema muy delicado, como tú sabes, y del cual hay que tener también, digamos, hay que tocarlo con muchas pinzas, porque en el caso de las Fuerzas Armadas lo que estamos viendo es que, a diferencia de lo que algunos analistas han dicho dentro y fuera de Venezuela, yo creo que no es un asunto de que las Fuerzas Armadas estén gobernando en el país o que las Fuerzas Armadas tengan un rol tan preponderante como el que se le quiera adjudicar, sino todo lo contrario, que las Fuerzas Armadas están bastante no alineadas, sino en proceso de disolución, en proceso de disolución. Claramente, y sometidas al poder del partido. Es decir, aquí ha triunfado un partido revolucionario sobre las Fuerzas Armadas, siendo que podrían convertirse en el árbitro final de un juego político, pero que en este momento están prácticamente neutralizadas por el poder del partido. Mira, Víctor, se nos acabó el tiempo y yo quiero seguir hablando contigo, porque ahora sí es verdad que me pusiste dos temas sobre los que yo quiero contrastar también mi punto de vista. Creo que las Fuerzas Armadas efectivamente están intencionalmente siendo destruidas, pero allí hay una fuerza real todavía la hay. No veo el detonante. Real, pero hay que esperar un poco, ¿no? ¿Cómo se canaliza? Creo que en este punto, María Corina, estamos de acuerdo, solamente que tú eres un poco, como siempre, ¿no? Tú siempre eres un poco más optimista que yo en cuanto a las capacidades reales de las Fuerzas Armadas. Donde soy, sí, muchísimo más optimista que tú en la capacidad real de la sociedad civil venezolana. Pero ese debate lo vamos a dar la semana que viene, porque sí te digo, yo creo que la sociedad venezolana ha sido golpeada como ninguna otra, desgarrada. No hay una sola familia que no haya sido dividida, y esto ha sido hecho de manera intencional. Todos hemos tenido pérdidas irreparables, pero es una sociedad que hoy es mucho más sólida, mucho más clara, incluso mucho más cohesionada en lo que quiere y lo que no quiere. Y lo que no quiere es que la engañen otra vez. Y lo que no quiere es un nuevo desengaño. Está dispuesta a luchar y arriesgar lo que haya que arriesgar, pero eso sí, con una estrategia que no admite debilidad y con una dirección política realmente confiable. ¿Qué quiere decir eso? Ni cómplices ni corruptos, porque los corruptos jamás van a combatir la corrupción y los infiltrados nos van a entregar, y la sociedad venezolana lo sabe. Ahora, eso es una cúpula menor, hipercorrupta, pero que hay gente honorable en todos los sectores, en todas las organizaciones, la Venezuela decente, que sabe lo que queremos, y yo sé que vamos a avanzar en esa dirección, obviamente como tú, Víctor, que eres un gran ejemplo para todos los académicos y los estudiosos venezolanos. De verdad que te agradezco mucho esta conversación. No, para mí siempre un placer, digamos, hablar contigo, discutir un poquito también y, bueno, contrastar esas posiciones y, bueno, sabes que hay mucho cariño, mucha admiración. Y nada, un saludo a toda tu audiencia.
Es como mucho más, es muy fastidioso cuando todo el mundo está de acuerdo, ¿verdad? Tenemos que tener Claro. debate. Además que ese es el pluralismo de la democracia que vamos a construir. Víctor, de verdad que muchísimas gracias. Yo sé que estabas súper ocupado hoy, te agradezco que hayas dedicado estos minutos para conversar con nosotros. Espero poder verte y abrazarte muy pronto aquí en Venezuela. Cuídate mucho. Igualmente, claro que sí. Amigos, se nos acabó el tiempo. Solamente quería insistir. Me pasé, de verdad que disculpen, pero gracias porque ha sido un programa muy especial en enviar toda mi solidaridad a todos aquellos venezolanos que en esta hora están siendo agredidos o han sido afectados por la represión de este régimen. Eso es lo que combatimos y por eso jamás nos vamos a resignar. Y desde luego, insisto en alertar sobre la situación del doctor Alfredo Coronel Hartmann. Le pedimos a todos que elevemos nuestra voz denunciando al mundo lo que está ocurriendo y generando presión para su libertad inmediata. Un abrazo a todos ustedes. Como cada martes es un honor acompañarlos aquí contigo. Hasta la próxima semana. Dios nos bendiga. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.